Vox denuncia el acoso a la alcaldesa de Torrejón del Rey y a su familia. Así es, el pasado viernes saltaba la noticia que ponen titulares a Belén Manzano, alcaldesa de Torrejón del Rey, que parece ser que lleva un año sufriendo acoso sin que nadie previamente lo haya denunciado. Por supuesto, nadie haya levantado la voz diciendo que esto es acoso a una mujer por su ideología política, cosa que sí habría pasado en el caso de que, seguramente habría pasado en el caso de que no fuera una alcaldesa de Vox. Tenemos ya aquí en el estudio de Es Radio Guadalajara a José Luis Arcángel. Él es diputado provincial por Vox y él es además concejal del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, y va a ser él quien nos explique un poquito qué es lo que está pasando en Torrejón del Rey. Muy buenos días, José Luis Arcángel, gracias por acercarse a los micrófonos de La Mañana de Guadalajara. Gracias a vosotros, José Luis. Bueno, vamos a ver, acoso, que no es que, aunque la noticia haya salido el viernes, que no es que le hayan acusado la víspera, sino que lleva un año Belén Manzano sufriendo este acoso desde que llegó a la alcaldía entonces. Sí, lleva sufriendo acoso ella y su familia desde que llegó a tomar el bastón de mando, que fue en junio del año 23, o sea, algo más de un año. Y bueno, pues desde insultos, acoso a su familia, a su hija, a su hijo, a su marido, que por ejemplo cuando están por el municipio, pues de repente vecinos del pueblo les empiezan a grabar como si tuvieran, o sea, ese tipo de acoso. Y ya hubo otro momento que sí que denunciamos un poco a través de un artículo que escribí yo en agosto, que fue cuando el pregón de fiestas de Torrejón del Rey, que fue el 15 de agosto, y ese día pues se juntaron varios grupos de vecinos, activistas de izquierdas, todo jaleado por el Partido Socialista. Uh-huh. Y bueno, pues aprovecharon el pregón para poner a 15 o 20 niños, porque no me lo han contado, yo estaba allí delante cuando ocurrió, a insultar a la alcaldesa mientras daba el pregón al grito de alcaldesa hija de Uh-huh. y lo que sigue. Entonces, pues eso ya fue un momento muy tenso, nadie denunció nada, estaba allí delante un diputado nacional, una consejera de la Junta, un ex senador y alcalde de un municipio de la Campiña, todos socialistas, y nadie levantó la voz. Y bueno, y parece que se parecía poco más o menos que se lo había buscado porque había reducido un poco el presupuesto de las fiestas, y todos contra Belén Manzano, contra la alcaldesa. Y ya el golpe definitivo, que no sabemos si será el último, ojalá que sí, llegó el miércoles de la semana pasada, que cuando amanecieron allí en su casa en Torrejón, pues se encontraron con 3 ruedas de los coches pinchados, 2 de una y 1 de otro, de los 2 coches que tiene la familia. Y ese fue el regalo que les dejaron allí. Ellos más o menos saben quién pueden ser, porque sobre todo les han visto grabándoles con el móvil a alguno de ellos. Y bueno, está denunciado las grabaciones, están denunciados los gritos del ayuntamiento, y Belén Manzano, la alcaldesa, cree que precisamente ahora ha llegado lo de los pinchazos porque han llegado ya las primeras consecuencias de esas denuncias que ha puesto a esa determinada gente. O sea, lo de encontrarse las ruedas pinchadas ha sido ya la gota que ha colmado el vaso, de un vaso que se va llenando de un año a esta parte sin que, bueno, pues en principio, bueno, sí, estas acciones legales que usted comenta se han emprendido, pero claro, es doblemente sangrante el hecho de que en otro caso este acoso a una mujer simplemente por ser de un determinado partido político, si fuera de otro determinado partido político, ya habría muchísimas mujeres y Mm. asociaciones rasgándose las vestiduras. Aquí nadie ha dicho absolutamente nada, ¿no? No, no. De hecho, yo en el artículo aquel que escribía cuando lo del pregón decía que estaba esperando la alcaldesa que la consejera de Igualdad llamara Por ejemplo. por eso de la sororidad que tanto cacarean las feministas y la izquierda, pues ponerse un poco en el lugar y decirle a la señora Manzano, oiga, que sentimos mucho lo que ha tenido que vivir usted por ser mujer y de derechas, que es lo que dice Belén, que es mujer y de derechas, y que eso sienta muy mal, porque al final pues es un municipio que llevaba 2 legislaturas gobernado por el Partido Socialista, que la cabeza visible en el municipio es una consejera del gobierno de Paje, y es muy difícil de defender ante tu jefe que has perdido el municipio en el que vives y que has gobernado, y no solo lo has perdido, sino que lo has perdido además a manos de Vox. O sea, entonces pues, los vecinos pues están un poco enfrentados entre los que son más de un lado y los de otro,
pero está claro que la voluntad del pueblo ha sido que gobierne Vox con el PP, en este caso en coalición, y con Contigo, y así va a seguir los próximos 4 años, porque es otra cosa no, pero Belén está cargada de fuerzas, tiene todo el respaldo del partido y de su equipo de gobierno, y ahí va a seguir pues defendiendo los intereses de los torrejoneros. Otro hecho muy llamativo es esto de poner al frente de las arengas a un grupo de niños. Sí, sí. Eh, Además, lo pergeñaron todo para que ocurriera así. O sea, llevaban una semana alentando en las redes a reventar el pregón. El pregón en Torrejón del Rey lo da siempre una peña, se van turnando. Ninguna peña, porque estaban amenazadas por las peñas más vinculadas a la izquierda, quería hacerlo, pero 2 días antes dijo, sí, nosotros lo hacemos. Y 2 horas antes del pregón se bajaron del carro. O sea, estaba todo orientado para que fuera Belén y su concejal, el teniente alcalde del PP, dos quien horas, dos antes del pregón, la peña a la cual se le había unas asignado horas antes del pregón, sí. dijo No que... recuerdo exactamente si fueron 2 horas o 6, pero la peña que había echado la pata para adelante para dar el pregón, no sabemos si por amenazas o porque era una maniobra de despiste para que ocurriera lo que ocurrió, pues eso. Entonces, cuando Belén salió a dar el pregón, pues allí había 10 o 12 niños, porque eran menores, no eran adultos, al grito de alcaldesa, hija de y lo que sigue, pues intentando reventar el pregón. Luego ya se sumaron más gente y tal, pero el pregón se dio en 1 minuto y medio y tal, y ya está. Y luego siguieron media hora más gritando y eso. Y además la pegatina que llevaban los activistas que hicieron esto, que ponía "estas son la mierda de las fiestas de Torrejón" o algo así, pues la consejera del gobierno de Paje, que es de Torrejón, la señora García Torijano, pues iba disfrazada ese día con la pegatina puesta. O sea, ella no puede decir que le venía de nuevas, ella sabía lo que hacían perfectamente. Sí, o sea, Que no era... quiere decir que ella fuera la instigadora, ¿eh? Pero tampoco lo paró. Sí, pero que la pretensión de boicotear el acto, Mm. en fin, estaba... Y de hecho, en ese afán de culpar a la víctima, que Ujú. tanto vivimos en nuestro país, en el último pleno que fue la semana pasada de Torrejón del Rey, hubo una pregunta del Grupo Socialista a la alcaldesa, que le preguntaban que si no habían tomado, que si no iban a tomar medidas después de lo que había ocurrido en el pregón, que si les había servido de algo para mejorar o tal. O sea, encima culpando a la víctima. En fin, Y ya se había pinchado las ruedas del coche y lo sabían. viene a ser un clásico, ¿no? Lo de señalar a la víctima Mm. y, en fin. Es absolutamente lamentable y entiendo que todavía están ustedes a la espera de que usted ha mencionado pues a dos consejeras de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha del Partido Socialista, una de Igualdad, políticas y mujeres. Está todavía por ver que le hagan una llamada telefónica, sin ir más Mm. lejos, a la alcaldesa de Torrejón, ¿no? Allí nadie del Partido Socialista, ni concejal ni consejera, ha llamado a la señora Manzano para decirle, oye, que sentimos mucho lo que te están haciendo. ¿Vale? De hecho, incluso esa gente en redes que defienden lo indefendible, cuando ha salido la noticia en Torrejón del pinchazo en las ruedas, han dicho, ya, pero es que a la señora García Torijano también se la pincharon en 2017. Pues muy mal también. Ni a unos ni a otros. La política es la política y el resto son otras cosas. En teoría la política se puede decir que se inventó, ¿no? Para que si hay dos personas que opinan de manera diferente, pues se llegue a un Llegar a un punto de entendimiento, acuerdo. ya un entendimiento, no, pero es que de unos años a esta A- parte y en este país se está usando justo para lo contrario, para separar para más, dividir. para polarizar más. A río revuelto ya sabemos que siempre hay ganancia de pescadores. En fin, vamos a ir cambiando de tercio, salimos de Torrejón del Rey para irnos a esta diputación, porque usted es diputado y es portavoz de Vox en la Diputación Provincial de Guadalajara. Y hay aspectos que a tener en cuenta relativos al plan de empleo Mm. de la Junta. Usted también lo quería traer a Sí. colación. A ver, el viernes pasado tuvimos un pleno extraordinario en la Junta con 2 puntos. Uno de ellos era aprobar el plan de empleo que siempre hace la Junta en colaboración con la Diputación, que siempre se suele aprobar a finales de septiembre, a principios de octubre, en un pleno extraordinario, cuando lo podrían llevar a un ordinario, pero bueno, pero da igual. O sea, tampoco no pasa nada por hacerlo así. Y al final el problema de ese plan de empleo, como le dije a la diputada que lo defendió, a la señora Morera, es que son parches que no funcionan, igual que otras muchas políticas
que hace el Partido Socialista y que lleva haciendo durante años, que intentan, entre otras cosas, mejorar la vida de las mujeres, como si las mujeres necesitaran una ayudita porque fueran inferiores, cosa que nosotros no creemos, y le dije que no funcionan. Y la prueba es que de los parados que hay en Guadalajara, casi el doble, cerca de 7.000 y pico por 4.000 varones, son mujeres. Entonces, llevamos haciendo este plan de empleo un montón de años y no funciona, no se defiende a las mujeres. Y ella insistía en que sí, pero al final nada, es un parche que no funciona ni para hombres ni para mujeres. Y son el autoproclamado gobierno más feminista de la historia y las mujeres no tienen acceso al trabajo con los planes que hacen ni con nada que hacen y las mujeres siguen muriendo y las mujeres siguen sin recibir la ayuda que necesitan. Este plan de empleo, si no me equivoco, se está aplicando, por así decirlo, a medias o entre la Junta de Comunicación de Castilla-La Mancha y Diputación Sí, Provincial pone de más Guadalajara, dinero ¿no? la Diputación que la Sí. Junta, pero se hacen todas las diputaciones. Al final es un plan de empleo de la Junta que permite pues que tiene cosas buenas. Por ejemplo, que un municipio pequeño que no tendría acceso a poder tener un empleado durante 6 meses, pues puede tenerlo. Pues ya sea para arreglos en el municipio, para barrer, y al final, pues sí que es verdad que esa persona que accede a ese plan de empleo, que suelen ser gente que lleva mucho tiempo sin trabajar o gente más necesitada de trabajar, pues durante 6 meses tienen un sueldo, tienen un trabajo, luego pueden cobrar el paro, pero al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque sabes que todos los años es lo mismo. Entonces, no tienes acceso a un trabajo fijo, estable, y así no se crea trabajo, así no Pan se para crea hoy empleo. y hambre para mañana, es lo que viene a ¿Verdad? Que ser. es un parche que le viene bien en el pueblo y nosotros votamos a favor, pero por lo mismo que les dije, porque es que es la única solución que el gobierno de García Paje y del señor Vega ofrecen a los parados de Guadalajara. Entonces, entre eso y nada, pues mejor eso, Claro, pero no es la solución. que no es que sea malo, pero por supuesto ni de lejos es la No mejor sería opción. nuestra solución. De acuerdo. ¿Cuál sería la solución por parte de Vox? Pues creemos que lo que hay que hacer es permitir a las empresas que puedan contratar en unas condiciones que al final permitan quedarse con esa gente. Que haya una formación previa, que haya un porcentaje de la gente que participe en el plan que pueda quedarse trabajando en la empresa, que tú bonifiques a esa empresa esa contratación durante un tiempo para que le salga más barata y, pues, por ejemplo, una reducción de la seguridad social del empleado, del IRPF, que al final esos trabajos, cuando tú hagas una inversión desde el dinero de todos, de la empresa que formamos todos, que es el Estado o la provincia o el Sí, ayuntamiento, vamos, pues que sea una inversión que tenga un beneficio y un retorno, efectivamente. no una inversión a fondo perdido. Claro, sí, no, en cualquier caso, por eso es más fácil a las empresas para que así tengan que aumentar el volumen de negocio y por consiguiente Claro. contratar mayor cantidad de mano de obra. Sería tan sencillo como Mm. eso. Pero volvemos a lo de siempre, polarizamos o los unos o los otros, que que los unos dependen de los otros y viceversa. Mm. Bueno, pues, en fin, decía usted que en el pleno extraordinario del pasado viernes había dos temas que ustedes llevaron. ¿Cuál era el otro? El otro tema que se aprobó en Diputación fue una modificación de crédito que tiene una parte buena y una parte mala. Y una modificación de crédito es cuando coges dinero de una cosa que ibas a hacer o que tenías ahorrada y la llevas a otro sitio para hacer una cosa nueva. Lo bueno es que se han llevado 9,4 millones a hacer un fondo de inversión municipal que tendrá que veremos el año que viene para municipios de menos de 20.000 habitantes, con lo cual pues 9,4 millones Sí. van a revertir en bien de la provincia. Lo malo, que 4 de esos millones se han sacado de la obra del vaso de Torija, de la planta de residuos, que faltaba por hacer, que se iba a hacer este año, pero al final por unos problemas burocráticos no se puede hacer este año, con lo cual habrá que esperar un año más, al menos, y esperemos que eso no suponga pues problemas a la hora de recoger los vertidos el año que viene y que nos pille el toro. Y luego el resto de dinero se ha cogido pues del fondo de contingencia, que es un fondo que hay ahí de seguridad por si pasa cualquier cosa, y del remanente de tesorería, que son los ahorros. Y esos 9,4 millones del fondo de inversiones municipales, el problema que hay es que no sabemos cómo se van a repartir, porque todos estos últimos años se ha repartido gran parte de ese fondo, 3 millones de euros, entre 10 municipios que denominan de cabecera contra la despoblación, que no son municipios especialmente grandes ni pequeños, por ejemplo, está Tienza, o está Cogolludo, o está Sigüenza y Molina, o Jadraque, y al final, pues, ¿qué tienen en común 8 de esos 10 pueblos?
que los gobierna el Partido Socialista. Y saben que todos los años tienen 300.000 euros. Que es verdad que, como dice el Partido Socialista, ese reparto no viene de ellos. Ese reparto lo hizo el Partido Popular cuando estaba José Manuel Latre. Ellos solo lo han mantenido, pero en aquella época eran 5 y 5, y en la pasada legislatura eran 9 y 1 a favor del Partido Socialista, y este año se ha recuperado Pastana y son 8 y 2. Entonces, al final es un reparto injusto, porque hay municipios pequeños que reciben 300.000 euros, pase lo que pase, y hay municipios más grandes que esos que tienen que conformarse con recibir 80.000. Por ejemplo, el caso que hemos tenido en Cabanillas del Campo, a Cabanillas del Campo le llegan 80.000 euros de ese fondo de inversiones municipales, porque se lo reparten entre los municipios de 1.000 a 20.000, que está fuera de cabecera, y es verdad que Cabanillas igual no lo necesita, pero hay municipios de la provincia que sí. Claro, y aparte de que Cabanillas, bueno, ahora hablaremos también de las cuentas de Cabanillas, que es otro de los temas que me gustaría tocar, que es lo llamativo, ¿no? Cabanillas no está en una zona ni mucho menor de despoblación, y además tiene unos ingresos, si no me equivoco, pues bastante... No, Cabanillas seguramente sea el municipio más saneado de la provincia. Y entonces, claro, ¿cómo se justifican esos...? Que igual no había que darle ni esos 80.000 euros. O sea, a Cabanillas no le llegan los 300.000, le llegan a pueblos pequeños. Y esto lo dice alguien que es concejal en Cabanillas, ¿no? Sí, O sea, por eso. hay que reconocer los hechos. Que igual hace menos falta que a otro municipio. Sí. Pero lo que no es justificable es que se lleven 300.000 euros municipios que son, pues que igual... Es que al final el objetivo es mantener esos pueblos con un gobierno socialista para poder mantener la Diputación. Y la prueba es pues, que al final, todos los meses, cuando hay el pleno de Diputación, muchas del dinero y de las ayudas que van, pues van siempre para Molina de Aragón, para Sigüenza y para Jadraque. Porque son los municipios que permiten al Partido Socialista seguir manteniendo la Diputación. Porque, muy brevemente, la Diputación se reparte en 3 comarcas los diputados, 15 que son de Guadalajara, que siempre el que gana Guadalajara se suele llevar uno más, que en la última legislatura, por ejemplo, la suma de PP y Vox tiene un diputado más que el PSOE, pero luego recuperan en Sigüenza, que se reparten 6 diputados, donde toda la vida se había empatado a 3, que era muy difícil darle el salto, y en la anterior legislatura ya el PSOE dio el salto del 3-3 al 4-2. Entonces ya ahí suma 2, que no los ganas por otro lado, y en Molina se reparten 4 porque son menos habitantes, y ahí sí que era súper complicado salir del 2-2, y en la última legislatura dio el vuelco el PSOE y pasó al 3-1. Entonces, así es. Ellos que se aseguran así, pues mientras tengan ese salto de 2 diputados, tanto en el Partido Judicial de Sigüenza como en el Partido Judicial de Molina, la Diputación siempre va a ser del Partido Socialista. No, que las inversiones vengan de la institución provincial o regional, en función del color del ayuntamiento, van a ser mayor o menor. Oye, que no sabemos todavía cómo se va a repartir. Ojalá digamos, oye, es un reparto maravilloso, justo, equitativo, vale. Pero hasta el momento lo pongo en duda, porque siempre el reparto siempre va para el mismo bando. Y como les digo yo siempre, porque dicen, no, es que nosotros somos mayoría. Sí, ustedes son mayoría en la Diputación, pero los municipios gobernados por el Partido Socialista de la provincia son el 53% de los municipios. O sea, no es para tener un 8-2 a favor del PSOE, un 7-2, porque un plan de arreglo de caminos, siempre, al final, el mayor porcentaje, por encima del 60 al 70%, se lo llevan municipios del PSOE. En fin, así están las cosas. Así están no ahora, sino que así han estado. Este también es un tema que sí, la pasada legislatura, que yo la viví de cerca también, pues también pasaba lo mismo. De lo mismo. Y por eso, en función de lo ocurrido, se puede prever lo que vaya a ocurrir. Hasta que no ocurra, ahí se queda en... Pero vamos, que ya sabemos por dónde van los tiros. Antes de salir de Diputación, quiero que... Es que he leído que van a llevar ustedes desde el grupo Vox una curiosa iniciativa para el pleno del próximo día 18, que tiene que ver con que los más pequeños, los más jóvenes, empiecen a asumir, ¿no?, qué es esto de la Constitución, además de un nombre que todo el mundo tiene en la boca y no todo el mundo aplica como debería, ¿no? ¿En qué va a consistir esta moción? Pues simplemente es coger una cosa que se viene haciendo en otras provincias donde gobierna Vox, pero que no tiene nada que ver con nosotros, que es simplemente llevar a nuestros colegios y a nuestros centros educativos el conocimiento de la Constitución. ¿Cómo? A través de un concurso de redacción y redacción ilustrada para los infantiles, en primaria y los más mayores, pues redacción escrita. Y al final el objetivo es pues que durante unos días o durante un tiempo en esos colegios se hable de la Constitución española, se conozcan los derechos y los deberes que nos otorga a los guadalajareños, y luego pues haya una especie de competencia con unos premios en la cual
pues los mejores, los que mejor redacten o los que mejor ilustren, puedan recibir pues también la posibilidad de venir a la Diputación para el día que se celebre el acto institucional de la Constitución en Guadalajara, pues para recibir esos premios. Al final, el objetivo es que los jóvenes hablen de la Constitución y sepan lo que es la Constitución, porque siempre se habla de defender la Constitución, pero es que no se conoce. Efectivamente, a ver si por fin en este país podemos superar esa barrera del desconocimiento de lo que es en realidad la política y darnos cuenta de que no tiene nada que ver con el partidismo, ¿no? En fin, bueno, vamos a ir finalizando, pero decíamos que nos vamos a acercar un momentillo a Cabanillas porque usted es concejal en el Ayuntamiento de Cabanillas y creo que también tiene algo que decir al respecto del gasto total del remanente de tesorería en aquella localidad. ¿Qué ha pasado? Pues sí. Bueno, en Cabanillas, al final, es verdad que tenemos un presupuesto de 15,8 millones de euros para este año. Había 11,4 de remanente, que es el ahorro, que es mucho dinero en comparación con el presupuesto, pero el señor alcalde ha decidido que este año, como ellos prevén que va a haber unas modificaciones en las reglas de gasto y es posible que el año que viene no les dejen gastarlo desde el Ministerio, pues han decidido liarse la manta a la cabeza y gastarlo todo. De hecho, este miércoles hay otra nueva modificación de crédito de 1,3 millones, que en realidad no es ni siquiera para inversiones, son para gastos comunes y corrientes que se podían haber presupuestado, y al final pues había 11,4 millones ahorrados y quedan 2,2. Entonces, pues es un problema que venimos teniendo, que incluso el interventor del ayuntamiento, cada vez que hace una modificación de crédito, hace un informe no desfavorable en cuanto a la forma técnica de elaborar esa modificación, pero sí dice que es desfavorable en que se va a incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria que marca el Ministerio de Hacienda. Pues así estamos todos los días y al final el alcalde dice que como tenemos las arcas saneadas, pues que no nos va a pasar nada, pero como tengamos un problema, tengamos una necesidad de tirar de ese remanente, pues si ya no está, claro, ha desaparecido. Incluso luego hemos tenido este mes pasado un pleno para hablar del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, y se podía haber reducido el IBI del 0,43, que es verdad que es uno de los más bajos del corredor, sino el más bajo, hasta el mínimo que permite la ley, que es el 0,40, y se ha negado. Cuando el IBI, haberlo reducido al 0,40, hubiera supuesto 350.000 euros menos de ingresos de IBI para Cabanillas del Campo, y estamos hablando de una cantidad de 5 millones, un poco más de 5 millones de euros, a bajar un poquito. Para que nos hagamos una idea, en 2023 se presupuestaron también 5 millones de euros de ingresos de IBI, y acabamos de ver la cuenta general, que es el extracto de lo que ha ocurrido con las cuentas, y se ha ingresado esos 350.000 euros más se han ingresado en 2023 de lo previsto. O sea, que se podía haber hecho, y se ha negado, y además nos dice que lo bajemos nosotros donde gobernamos, y bueno, pero al final ellos donde gobiernan, excepto en Cabanillas, que tienen una máquina de hacer dinero, que es el polígono, pues en el resto, como dicen ellos, lo actualizan, que en realidad es un eufemismo para no decir que lo suben en Azuqueca, en Marchamalo o en todos los sitios. La revisión del IBI o la revisión de los impuestos, cuando se aplica ese término, implica aumento, en fin. Sí, y luego siempre saca el tema de que si el IBI se ha actualizado, por usar la palabra que utilizan ellos en Guadalajara, y bueno, pues es lo que yo le dije. Dije, el problema es que en Guadalajara venimos de 4 años de un gobierno socialista con Alberto Rojo, que no ha sido el mejor gestor posible para la ciudad, y en Cabanillas pues tenemos al menos malo de los socialistas de la provincia, y además pues esa máquina de dinero que es el polígono, que le permite pues tener unas arcas localidades diferentes que se encuentran bajo diferentes circunstancias y que arrastran diferentes mochilas, evidentemente, quien la arrastre. En fin, bueno, pues así están las cosas, así nos lo ha contado José Luis Arcángel, diputado provincial por Vox y concejal del Ayuntamiento de Cabanillas, a quien ya agradecemos que se haya acercado de nuevo a Es la Mañana de Guadalajara. A seguir con ello, y bueno, pues ya sabe usted, no tiene su casa, cuando le apetezca volver a acercarse por aquí. Muchas gracias, muy amables.